¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Nosotros para compartir junto a ustedes, que es lo más importante, estas charlas. Te invito a un café, un encuentro con personas, con la inteligencia de las personas, con la sabiduría, el conocimiento, con las historias, con todo, ¿eh? Así que, bueno, hemos transitado ya un camino bastante importante. Muchos entrevistados ya han pasado por, bueno, estas sillas, este lugar que ya es común para muchas personas. Así que, bueno, hoy y en esta entrevista nos vamos a ocupar un poco de un tema importantísimo. Doctor Saporito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿Cómo anda usted? buenas noches. Pablo. Buenas noches, sí. Bueno, médico. Médico de Concordia. Médico de Concordia. ¿Cuántos años? Y voy para los 20 años. 20 años de profesión. Sí, empecé muy jovencito. ¿Se recibió a los cuántos años? En 1999. En el 99. Bueno, vamos a hablar de salud. ¿Sabe por qué le elegimos a usted, doctor Omar Luis Alberto Saporito? Se quedaron. Tres nombres, Le faltó tiempo para... Ahora ponen uno solo nomás. Sí, mejor. Sí, mejor. Aparte doble apellido, y entonces está más identificada la persona. Ah, está bien. Se le da, claro. Sí, usted nació en época de telenovela. Claro. Luis Y me imagino que habrá sido por eso. Seguramente. Bueno, yo soy Eduardo Manuel, por ahí no... Bueno, también hay... Bueno, doctor, usted es un hombre, ¿sabe por qué lo elegimos? Porque usted es un hombre que ha transitado la salud pública, la salud privada, y se ha interesado por cosas dentro del marco de la salud sanitaria, de la salud pública, de cosas que para nosotros son muy sensibles y son muy importantes. Por ejemplo, las emergencias médicas, el funcionamiento de la atención primaria de la salud, centros de referencia como puede ser el Hospital Felipe Heras. Usted fue director del Hospital Felipe Heras. Sí, exactamente. Tengo entendido que fue director del Centro de Salud de La Bianca. Anteriormente fue director del Centro de Salud de La Bianca. Ajá. ¿Cuántos años tenía cuando fue director del Centro de Salud? Me está haciendo... Jovencito. Sí, 30 y pico de años, no me acuerdo. 30 en el 2002. 2002. Sí. Oye, ¿usted cuántos 32 años? 32 años. 32 años tenía y ya era director del Centro de Salud. Sí. Bueno, es algo importante. Y sí, a los 34, porque 2 años después fui director del Hospital Felipe Heras. ¿Cómo se llega ahí? ¿Por sabiduría o por interés de que la salud pública funcione, digamos? Y es por interés de que la salud pública funcione. Ustedes saben que los hospitales y centros de salud se manejan por gestiones. Son gestiones que cumplen una función que tiene su principio y tiene su fin. Y bueno, se me convocó para cumplir funciones del centro de salud, el cual yo no tenía mucha experiencia, pero me animé y me fue bastante bien, al punto tal que todavía hay gente de La Bianca que se sigue atendiendo conmigo, porque aparte de ser director, yo hacía asistencialismo, o sea, tenía consultorios también. No estaba solamente en la dirección. Doctor, yo recuerdo haberle hecho notas a usted en un momento donde el Hospital Felipe Heras ya había transicionado la actividad al Hospital Mas Bernat. Usted era director del Heras, ¿no? Sí. Y usted siempre tenía respuestas muy directas frente a las respuestas que muchas veces venían con mucho eufemismo por parte del hombre que trabaja en el área sanitaria, y siempre en su discurso político trata de, bueno, muchas veces no decir la verdad. Y usted le decía, ¿le trajo consecuencias eso? Sí, tuve alguno que otro reto, como quien dice, pero le llamaba la atención de arriba. Al fin y al cabo las cosas, el tiempo me terminaba dando la razón. La gestión del Hospital Heras tuvo muchas cosas por ahí amargas, pero tuvo muchas satisfacciones que por ahí la gente no lo he comentado en público. Dos cosas principalmente se hizo cuando yo estuve. Pues se habla mucho de salud mental. Cuando estaba hacinado, no sé si te acordás, en el primer piso, donde estaban todos amontonados, y con medios propios, o sea, presupuesto propio del hospital, se hizo la reforma en la cual se lo pasó al primer piso y se individualizó la sala de mujeres y sala de varones con mejores condiciones. Después se sabe la historia de cuando estuvo, después el director que estuvo, después de Martínez, se hizo las otras obras que aparecieron, que se le puso aire acondicionado, se pintó, pero el pase al primer piso, que fue en la época de mi gestión. Una decisión y ahí hubo una decisión más que política de gestión, porque a mí nadie me dijo, tenés que hacer esto. Todos los días había problemas con salud mental. No pedía una decisión política suya. Inclusive
No, había una intimación de parte de la justicia, Ah, en el cual tenían que mejorar las condiciones del enfermo de salud mental y me venían a controlar de la justicia que las obras se hagan. ah. Y como es, y esa fue una de las grandes... Cuando se venía de muchos años. Exacto, muchos años que hubo casos así de Sí, sí, sí. muy feos de abuso y qué sé yo, que no tenían que pasar dentro de un hospital. Doctor. Y con eso se logró por lo menos que la parte esté más separado lo que es el ámbito de las mujeres que el ámbito de los varones. Usted ha transitado de la salud pública, en este momento atiende en el Sanatorio Gará, atiende en Urmec, que es una empresa con atención rentada también, tiene su consultorio personal. La pregunta es, porque nunca alcanza en materia de salud, ni en lo público ni en lo privado. En lo público todos sabemos que la trinchera que significa el Hospital Mas Bernat y el reconocimiento para esos profesionales tienen que bancarse desde que le patean las puertas hasta que llegan personas despedazadas por el tránsito de Concordia y la verdad que hacen un trabajo impresionante. Me imagino el Hospital Felipe Heras también. Pero uno va, por ejemplo, a hacerse atender a un centro de salud privado que uno dice, bueno, encuentra de alguna manera la distinción porque la rentabilidad es directa, es el pago, digamos, es el canon al profesional, a la institución. Y pasa exactamente lo mismo, digamos. Es como que o nunca hay médicos, o los médicos que tienen que atender a 60, 70 pacientes, o para hacer un diagnóstico de imágenes hay que primero hacer el trámite acá, después ir, después venir, y cuando uno quiere acordar ya está curado o está totalmente agravado de su cuadro. Y es como que nunca alcanza. ¿Alcanza? ¿Anda en algún lugar del mundo la salud pública? ¿O la salud privada? La salud en general, todo es público. No te sé decir exactamente otros países, pero se dice que, por ejemplo, que los países nórdicos anda mejor la educación, la salud. Yo te hablo lo que es nuestra realidad. Y vos dijiste bien, lo privado como lo público, de los dos hay falencias. Y yo creo que justamente uno de los tantos problemas que tuvo el Hospital Felipe Heras fue ese tema de mejorar las prestaciones. Te voy a contar lo público, pues te cuento lo privado. Sí, y me gustaría que me cuente también, porque usted trabaja en Urmec, y no lo digo por Urmec concretamente, lo digo por todos los sistemas de salud prepagos, que también llegan. Uno los llama, por ejemplo, y llegan 2 horas y media después, 3 horas. Están abarrotados, no es que llegan porque están tomando café. Están abarrotadísimos, es como que no alcanza nada. Bueno, yo creo, es mi opinión personal, que el problema de nuestra ciudad específicamente es la población que tenemos. No hemos tenido en cuenta el crecimiento demográfico que ha tenido Concordia, pongámosle los últimos 20 años, que ha venido gente de otra zona a fincarse acá, gente del campo que se ha venido a vivir a la ciudad, y nos supo acompañar el crecimiento de las instituciones. Y nosotros mismos que nos reproducimos también. Bueno, es importante. Eso es obvio, pero bueno, el tema es ese. No hubo un crecimiento. Cuando el Hospital Heras, ¿te acordás que hubo el abrazo, que estaba el padre Servín, todo eso? Yo llegué después de esa instancia, una instancia muy crítica del Hospital Felipe Heras. Y ahí llegó la decisión política de no cerrárselo, que todos hablaban que lo iban a cerrar y que iba a quedar solamente el Hospital Mas Bernat. Bueno, yo llegué con esa función y se mantuvo, y hasta el día de hoy el Hospital Felipe Heras está funcionando. Por ahí no tiene todos los servicios que debería tener, pero ayuda un poco a la función del Mas Bernat. En esa época había un solo médico, yo implementé la guardia de 2 médicos, porque con un médico no se hace nada, y si bien ahora si vos ves la demanda de consultas, que hace poco habló creo el director en los medios públicos, aumentó la demanda de consultorios y de la guardia exponencialmente. O sea, siempre uno mejora la atención, pero nunca es suficiente. ¿Pero por qué? Te vuelvo a repetir, porque el Hospital Mas Bernat es un hospital de referencia de la región. Entonces no solo se atienden los concordienses, encima vienen gente de Mocoretá, de Chajarí, de zona de influencia, a atenderse en el Mas Bernat. Y con lo privado pasa algo similar. ¿Te acordás que antes existía el policlínico? Sí. Era otro lugar de atención, como otros sanatorios que hubo antiguamente. El policlínico ferroviario. Claro, el policlínico ferroviario, creo que estaba el sanatorio Entre Ríos antes, en calle Pellegrini también. Y bueno, todo eso se fueron cerrando y la gente fue... Clínica Entre Ríos. Clínica Entre Ríos. Ajá. Entonces, en vez de acompañar el crecimiento poblacional, se va involucionando la atención. O sea, hay profesionales capaz que quieren trabajar, pero no hay puestos ni hay lugares físicos en el cual atender. O sea, no es suficiente la cantidad de oferta
de atención Bueno. ante la demanda. Bueno. Esa es mi opinión por el cual está pasando lo que está Ese pasando. es el diagnóstico, ¿no? Mi diagnóstico, Lo que por usted ejemplo. diría como profesional. Exactamente. Bueno, ¿por qué pasa eso? Te vuelvo a explicar. Todo Porque no hay en plata. la parte privada un poco juega por la parte numérica, contable, financiera. Todo es sumas, gastos, vos sabés más o menos cómo las empresas se manejan. La parte privada, ellos hay una función de atender a la salud, pero también una función de obtener ganancias. Y si por ahí los números, me imagino, pues yo no soy dueño de ningún sanatorio, nada, solo soy empleado, no le cierro los números, entonces no puede aumentar la oferta de atención. Dentro de todo lo que veo yo, que los ha mejorado los sanatorios, que antes había un solo médico. Ahora hay un médico, por ejemplo, un terapista y uno en la guardia, que ayudó mucho a que la demanda mejore. Pero viste lo que te vuelvo a repetir, nunca alcanza. Siempre es como que necesitamos más. Pero las cosas van mejorando, pero no acompañan a la demanda que va en aumento. Y más en épocas actuales, como surgen estas epidemias, porque no hay una epidemia, pseudoepidemia del estreptococcus pyogenes ahora, que la gente entra como una especie de pánico y las consultas aumentan exponencialmente. Y ahí es donde aparecen las falencias, tanto en el público como en el privado. Para mí la falencia está siempre. Sí, no, por supuesto. Vos lo ves desde el punto de vista del paciente, seguramente ve otras cosas. A nosotros nos Que yo llaman no veo. del Hospital Mas Bernat y ver, por ejemplo, 80 personas que están en la guardia para hacerse atender, yo me hago la pregunta, ¿quién de los 80 recibe atención médica, la relación médico-paciente, esa charla tan importante para conocer cómo fue evolucionando la enfermedad de una persona? Eso me da hincapié para otra cosa. En la época que estuve yo en la gestión, que es 2002 al 2007, se hablaba mucho de algo que se dejó de hablar, que vos lo comentaste, que es la atención primaria. El 80% de los problemas de salud de las personas se pueden atender en el primer nivel de atención. Por supuesto. Que son los centros de atención primaria, los centros de salud que les llamamos, Sí. las salitas. Entonces, si vos vas y no consigues un turno para un médico, o vas a la tarde y no hay médicos, entonces todos van al hospital. Ahí está el problema de por qué explota la guardia de los hospitales. El otro día vi... Bueno, ¿y entonces? Justamente... eso pasa, ¿Pero qué o pasa? sea, es un ¿No problema, hay médicos o no hay plata? No, hay médicos, pero ese es el problema de la Argentina. El otro día vi en el noticiero de Buenos Aires que estaba un profesional hablando justamente, el jefe de infectología del hospital Gutiérrez, que dijo una gran verdad. En la Argentina el médico a la mañana es del público y a la tarde es del privado. ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente uno tiene que tener 3 o 4 trabajos para tener medianamente un ingreso aceptable y no atiende ni un lugar ni atiende el otro. O sea, el mismo médico que te opera a la mañana en el público es el mismo que te opera a la tarde en el privado. Entonces, en otros países, si entramos a comparar, eso no sucede. Las remuneraciones son tan adecuadas, pongámosle España, que le alcanza con trabajar en un solo lado. Y encima, el horario de atención es más extendido. En vez de ser 3 o 4 horas, es 8 horas. Entonces, ahí mejora mucho la atención de la gente. Pero si vos tenés pocas horas en el público, pocos turnos para dar para consultorio, siempre quedan satisfechas las demandas de la gente. Pero ese problema es de hace muchas décadas. ¿Por qué? Que los médicos trabajan en 4 lugares a la vez para poder generar cierto ingreso, que no debería ser así. O sea, debería desembolsar más el Estado en salud. El Estado y el privado, de los dos lados. Los sueldos serían acorde a la función que ejerce. No olvidemos que un profesor universitario, para llegar a ejercer su trabajo, tiene que invertir. Invertir tiempo, invertir años, invertir dinero. Para poder, entonces todo eso después hay que, entre comillas, recuperar con el trabajo. Entonces, y la urgencia que hay a veces con familia, con deudas, qué sé yo, que se generaron durante el estudio, los lleva a que tomen trabajo en varios lugares a la vez. Sí, podría invertir eso diciendo que podrían devolverle al Estado que el Estado le otorgó a la universidad pública también para poder formarse. Ese es un concepto. La función de residencias tiene ese objetivo. Ese médico también habló en el canal ese de Buenos Aires que la residencia es un sistema bastante efectivo en la Argentina de cómo se forman los médicos y se forman en los hospitales. Y el último año justamente es de devolución al Estado de lo que le dio el Estado para formarse. Qué buen dato.
Entregan, por ejemplo, la noticia se entregó un aparato, un ecógrafo a un centro de salud, va el político, va el director del centro de salud y todos contentos, aplauden y qué sé yo. ¿Cuándo empieza a funcionar? No, ya está listo. Listo. ¿Van a querer sacar turno? No, no hay ecografista. Y sí, porque la máquina no funciona sola. Ajá. Necesita alguien que la ¿Y cuál es el cuento ahí? ¿Cuál es la idea? Estamos en una mentira permanente. Yo no te voy a decir... Para hablar sin eufemismo. No, sin eufemismo. Yo creo que el político tiene que hacer, de cualquier manera tiene que mostrar que algo hace. Entonces se compra aparatos, o sea, muchas veces no está asesorado el político. Mirá, en tal lugar vamos a comprar tal cosa, tal cosa. Pero justamente después eso hay que mantenerlo en el tiempo. Porque si no, ¿de qué te sirve comprar un tomógrafo, por ejemplo, en el ERAS, si después no lo van a usar? Pero eso es lo que yo te digo, la función política es eso un poco. Mostrar que se está haciendo algo, pero no decir, bueno, ya que empezamos vamos a terminar desde el principio hasta el fin. Entonces se compra tal cosa, se implementa un cargo para operar ese material y ya la gente tiene disponibilidad el servicio con rapidez. ¿Sabes dónde me doy cuenta, Saporito, que cuando no va a funcionar? Sin preguntárselo a nadie, cuando uno mira a los más veteranos de los centros de salud, cuando ven al político y todo el mundo aplaude, le hace entrevistas, acá lindo el ecógrafo, está el aparato hermoso, divino, y siempre hay alguien que tiene 20 y pico de años en el centro de salud y dice, no hay ecografista, te dice así. Y yo al principio, cuando era muy jovencito en mi profesión, decía, pero qué mala onda que tiene, nadie quiere ayudar, y cuánta verdad tenía. O sea, nos tiraban el dato a nosotros para que le digamos al político, sí, pero ¿tiene el señor que lo maneja, el profesional que lo maneja? Entonces, claro, ahora empiezo a entender cómo funciona. Hay gente que sabe más por los años que tiene de trabajo que realmente por lo que ha estudiado, ¿no? Sí, no, también se ve que hay gente, o sea, en todos los niveles, porque uno ve por ahí opiniones, pero nos sirve también opinar, criticar, y desde tu lado vos tampoco no haces nada para... Bueno, pero claro, porque ahora hay empleados que cuenta. son honestos y hay empleados que también, entre comillas, son chantas. Tiran para atrás. Por eso, tampoco dentro en todos los niveles, desde que barre hasta que da turnos, también hay... Es la costumbre argentina del cancherismo, ¿viste? Que ya es como que todo el mundo, si este no hace, yo no hago, ¿viste? Pero deberíamos... Va a llevar muchos años cambiar ese pensamiento. Bueno, usted es un hombre inquieto porque ha presentado un proyecto, quiere que tenga dictamen en la legislatura, un proyecto con respecto a otro sistema que para mí también es deficitario en términos de... Hay mucho voluntarismo, pero no es como que siempre falta una estrategia de trabajo o las personas que están en el sistema a lo mejor no son las adecuadas, no sé, algo pasa. No estoy en condiciones de decir que eso sea así, pero estoy hablando con los servicios de emergencia. Sí. Es una queja permanente de todos por un servicio que funciona a los empujones. Cuando la situación está muy complicada, que el humor social está muy... Ahí aparecen ambulancias, hay un trabajo importante, funciona el sistema en red. Al tiempito, 2, 3 meses, cuando se calma todo... ¿Hace cuánto está esperando la ambulancia? Y hace 40 minutos está tirado en el piso. ¿Qué pasa ahí, Diego? Y yo creo que el problema es de raíz. Ahí, si el nivel público, asistencial, hospitalario, la cosa está en mal estado, a nivel prehospitalario se llama, todo lo que se atiende fuera del hospital, está en rojo prácticamente. Pero de vuelta entra a ver las políticas, porque todo falta una decisión política. Sí. Los choferes, los ambulancieros, como le dicen, mal llamados, pero le llaman de esa manera a los que manejan la ambulancia. Como fletero. Sí, exacto. Mismo... Generalmente para ingresar en su función solamente necesitan un contacto político o conocido de fulano de tal, así. Nadie piensa que para manejar una ambulancia vos vas a trabajar con personas y para trabajar y atender a esas personas tenés que tener un mínimo de conocimiento. Y la mayoría, no digo todos porque yo sé que hay personas también dentro de la ambulancia que se capacitan, que se preocupan, tengo muchos conocidos en ese ambiente, pero la mayoría, y no es culpa de ellos, el Estado no los obliga a estudiar. Ellos te dice, tenés que subirte, sentarte y manejar. Y hay casos, por ejemplo, que es más grave en los centros de salud, que hay un solo chofer de ambulancia,
que si llevan un paciente grave, el paciente va a su suerte atrás. Él solamente se dedica a manejar. ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. Pero es porque justamente no está organizado el sistema de emergencia. Omar, no hay una legislación que regule el trabajo de los choferes, que es justamente lo que intenté yo aclarar o llevar claridad a la situación con la presentación de esta ley. ¿Eso propone usted? Exactamente, que se capaciten todos los choferes de la provincia. ¿Y ahí va a cambiar? ¿Va a cambiar ahí? Todo conocimiento mejora la situación de la persona, o sea que estoy seguro que con los medios que tienen, porque únicamente para tener a la persona en la calle se necesitan las manos, ya lo han dicho la gente que hace RCP. Entonces, si sabe hacer algo, va a mejorar la calidad de la atención de las personas que están en la ambulancia. Pero si no sabes nada, lo único que sabes manejar, es obvio que la situación va a seguir siendo igual. Sí, a veces es lamentable, ¿no? Pero no cargando culpas contra... No, es la intención cargar culpas. Claro, contra la persona que va manejando la ambulancia, que se baja, mira alguno de los que están nosotros mismos como periodistas, obviamente. Tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Nos piden para que los ayudemos a levantar o a extender las patas de la camilla, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas, uno se nota que vino solo. ¿Y ahora quién lo acompaña? Normalmente algún familiar atrás como para que no se bambolee demasiado. Exactamente. ¿Se arregla con dinero eso? Vos sabés que no. O sea, como te lo vuelvo a repetir, sí, el dinero obvio que mejora todo al implementar material, cuellos ortopédicos, tablas, eso trae el dinero. Otra más, una ambulancia de última generación que no tiene ni siquiera un mecanismo para al menos el mantenimiento, la reparación y terminan... El mismo ejemplo que vos dijiste de la ecografía. Si vos traes una ambulancia de última generación con respirador, con monitoreo cardíaco, con saturómetro para medir el oxígeno en sangre, todo eso, no sirve si no tenés una persona que sabe usar ese instrumental. Entonces pasa como el ecografista, comprar el ecógrafo pero no hay quien lo maneje. En la ambulancia pasa lo mismo. A veces se hace inversiones en la ambulancia que son muy caras, y sin embargo la ambulancia sola no se va a manejar, o sea, el instrumental tiene que haber alguien que entienda cómo se usa. Y bueno, a eso va apuntando la ley, de a poco, en un programa prolongado de 8 a 10 años, ir formando, capacitando, abriendo escuelas, para que en el futuro tengamos ya gente formada dentro de las ambulancias. ¿Por qué no lo hacen? Sin sacar la gente que está actualmente, porque no hay que discriminar los que están, ellos no tienen la culpa. Capacitar los que están, a la par que ir formando nuevos chicos que quieren aprender, que les gusta. Los que están son los que sostienen a cómo está la situación, la sostienen a capa y espada. Vos sabés que no es tan así. Yo tengo muchos conocidos, te vuelvo a repetir, que se capacitan, que les interesan. Hace 4 años que se viene haciendo el Congreso Prehospitalario de Emergencia. Sí quise decir eso. Con gente de la municipalidad que empezó acá, ¿te acordás ahí en la Estación Norte? Sí. Y eso fue creciendo hasta que se hizo uno en Buenos Aires, dos en Entre Ríos. Pero quise decir eso, quise decir que los que están, valoremos porque son los que al menos lo mantienen, digamos, ¿no? Luchan por eso. Lo luchan. No, yo te entendí que mantenía la situación de mal... No, muy por el contrario, sé que trabajan, que se esmeran, están acobachados en un lugar que hasta no se puede estar de la humedad, por ejemplo aquí, que es el lugar donde están los operadores, las chicas que conozco ese lugar, es un lugar hasta diría insalubre, es un lugar inseguro también, o sea, tienen que estar pensando en que no les roben, más que estar atento en una guardia para colaborar con el sistema sanitario. El hombre político, el que dispone, el que elabora un presupuesto y dice, el año que viene vamos a gastar en esto, y vemos que la salud cada vez está igual a peor. La salud pública, que también engloba la salud privada. ¿Lo sabe? ¿Es un ignorante de la salud? ¿Le importa poco? ¿Cómo se puede catalogar teniendo en cuenta que o no tiene para responder económicamente? Yo te digo de mi opinión personal, como siempre, al ver los gobiernos que se han sucedido, de que yo tengo memoria. Bueno, pues es una opinión formada en el conocimiento. Pero justamente la salud... El problema también que se ve en la falta de atención y de mejora en el sistema es porque lo ven como una inversión, como un gasto. Eso siempre se ha dicho, no lo ven como una inversión. Esto cuesta demasiado, tenemos que recortar acá. Se sacó, por ejemplo, la vacuna a los 11 años
para el meningococo cuando es la época etaria en que más contagian al más chico. Entonces, ahorramos en esa ¿Por qué vacuna. se lo saca? Porque justamente tiene que cerrar las variables económicas, que es lo que está pasando ahora. Y la salud no es una variable económica, hay personas detrás de la salud. Que si vos disminuís el gasto en tal lado o en tal otro, pueden tener o consecuencias fatales o que pueden... A su vez es un engaño, porque vos lo que ahorrás gastando acá, gastás el triple cuando esa persona termina internada. Porque la internación es mucho más caro que, por ejemplo, que sostener una vacuna. Entonces entramos en una etapa anterior, el desarrollo social. La prevención. Exacto. Que es la gran palabra que habría que... Prevenir también es alimentarse bien. Sí, en el desarrollo social, digo, está la clave para que el sistema de salud no esté tan abarrotado y no sea la última ratio, digo, para solucionar los problemas sanitarios de una persona. Hay gente que vuelca sus cloacas en una zanjita y se va a la calle. Y vos lo estás mencionando, viste que no hay nada por aprender, está todo escrito. Ya desde que se dieron cuenta en Inglaterra que canalizando las efluentes cloacales disminuía la cólera, las enfermedades en las calles, eso ya existe hace siglos. Lo que pasa es que las redes cloacales y fluviales van muy lento. El 50% de la Argentina solamente tiene red cloacal y fluvial. Entonces, mientras esta situación persista, la enfermedad no se va a poder prevenir. Porque si vos tenés un chico jugando en el medio de las aguas cloacales, después no te pretendas que ese chico no se enferme. Ahí no se puede ahorrar en salud cuando... Es que justamente se quiere ahorrar, ahí está el problema. Más vale ahorremos en otras cosas, hagamos pagar, acá se van a enojar, ¿no? Hagamos pagar el impuesto a la ganancia de la parte judicial, por ejemplo, y ahí tenemos ahorro. ¿Pero y por qué se van a enojar? Digo porque nadie por se ahí tiene que enojar cuando nadie, como dice el dicho, nadie quiere que toque su quintita. Claro. Entonces, ahora se está hablando mucho de eso. De empezar a recortar donde la gente que tiene más capacidad de ingreso. Por supuesto. Y no hacer el ajuste en las personas que menos posibilidades tienen para defenderse. Doctor, ¿qué se ve en un consultorio hoy? Usted es un hombre que tiene su consultorio detrás de la Escuela Benito Garatz, ahí nomás a media cuadra. Entiendo que es un lugar donde, me imagino, deben confluir personas que no tienen demasiados problemas de salud, sociosanitarios, y entiendo que también, porque ahí está muy cerca de barrios que son vulnerables. ¿Qué se ve en el consultorio? El consultorio tiene su variabilidad según la época estacional. En este momento se ven muchos cuadros respiratorios, y máxime por la inestabilidad climática que estamos teniendo, ¿no? Y muchos cuadros respiratorios, principalmente de alergias, infecciones virósicas, bacterianas también, bronquiales. Y ahora que se suscitó con esto de que lo nombramos el estreptococo, la gente como que entró en estado de pánico y consulta más frecuentemente por un pequeño dolor de garganta, por ejemplo, que puede ser viral, pero se asusta tanto que va y consulta. Y los casos que se dieron ahora de muerte son los mismos que el año pasado, pero justamente la prensa tiene tanto poder que el hacerlo público hace que se forme una especie de psicosis. Pasó también lo mismo con la gripe A, no sé si te acordás. Doctor, ¿se ven casos de morbilidad vinculados a personas mal alimentadas, personas que viven en ámbitos donde, bueno, cada vez se rompe el tejido social, digamos? Yo creo que veo menos porque soy médico de adultos, pero el pediatra debe haber muchos más casos. Pero se ve, por ejemplo, en el adulto enfermedades que hoy día se creían erradicadas, por ejemplo, tuberculosis, y está volviendo en otras formas, con más agresividad, con gérmenes que son resistentes a todos los antibióticos. Eso se está viendo cada vez más. Y tiene relación directa, como vos decís, con una buena alimentación. ¿Qué se puede esperar de la salud en este camino? Nosotros venimos así hace muchos años, pero de acá a 10 años, digamos, ¿está la posibilidad de cambiar y de mejorar el sistema con los mismos recursos económicos? Yo creo que es una voluntad, como volvemos de vuelta al principio de la política. Que cambie o no cambien las cosas depende de la voluntad política. Y segundo, del acuerdo entre las partes. Porque mientras sigan pensando en las elecciones que vienen y no en el hoy, se va a seguir olvidando la cantidad de cosas que hay que ocuparse. Por ejemplo, los problemas de la gente. Yo creo que tiene que haber un acuerdo político entre las fuerzas actuales de gobierno, llámese PRO, llámese justicialismo, radicalismo,
y empezar a hacer un acuerdo a largo plazo, un plan para los argentinos y no para ganar las próximas elecciones. Cosa que el que se vaya continúe lo que hizo el anterior y no todo lo que se hizo bien en una gestión venga el nuevo y destruya todo lo que se hizo bien. Y es como arrancar de cero y siempre estamos empezando. Nunca logramos avanzar. ¿Algún político a usted alguna vez para pedirle una sugerencia de elaborar un plan o cómo se podría hacer? Cuando estuve en gestión sí me llamó. Que actual gobernador era el ministro de Salud en esa época. ¿Lo llamaba? Sí, teníamos una charla muy fluida en ese. Bueno, eso es un buen síntoma. Sí, yo tenía un buen diálogo con el gobernador. Porque a veces yo me pregunto, francamente, y me reitero en lo que planteé hace unos segundos nada más, yo no sé si no saben, no se dan cuenta que no alcanza así como está. Como que hay gente que tiene acceso a la salud y otros que andan mendigando salud. Te vuelvo a repetir, es hasta que cambie la conciencia política. Mientras sigan pensando en las próximas elecciones... Una urna en la cabeza. No va a haber cambio en la situación del pueblo. Una urna en la cabeza, ¿eh? Bueno, vamos redondeando entonces. Doctor Saporito, ¿qué me quedó? A ver, quería preguntarle algo más. No, ya está. La última, cuando se forma un médico, ¿sabe de estas cosas? Es una buena pregunta. Cuando vos te formás no te dicen nada de cómo vas a trabajar. Solo te dicen enfermedades y no situación social. Después encontrar la realidad y decís que el libro... Esto no me decían en el libro que esto iba a ser así. Y va aprendiendo sobre la marcha. Terminan siendo todos psicólogos. Ahora mejoró mucho la formación porque el último año de medicina actualmente se lo hace pasar por el hospital desde antes de recibirse de médico. Entonces el estudiante ya tiene un contacto más cercano, para que veas que se hacen cosas buenas también. No es que está todo mal. Y eso es una muy buena idea para que la formación del futuro médico ya desde temprano tenga contacto con la realidad social. Sí, por último, para que no crea que soy tan negativo, muchas veces uno lleva las cosas al extremo para evaluarlas desde ese lugar que queda un poco más cómodo que andar salvando pequeñas cosas, ¿no? Digo, como para hacer un diagnóstico, tratando de descartar lo más difícil, como hacen ustedes. Pero entiendo que muchos profesionales de la salud lidian, más que con las enfermedades y demás, con los sistemas que son malos y caducos. Pienso eso, veo mucha decisión humanitaria en los profesionales, pero se encuentran con un sistema carente de soluciones. Sí, pero yo no es que sea muy optimista, simplemente que soy realista. Veamos las cosas buenas que tenemos. Nosotros tenemos un sistema de salud pública que es uno de los mejores en el mundo, porque por ejemplo acá hay gente que no tiene mutual, no tiene nada, y uno va al hospital con toda la falencia que vos quieras, pero te atienden gratis, te dan el remedio, si tenés que internarte, te internan, y eso no implica ningún costo para la persona humilde que no tiene trabajo. Si vos, por ejemplo, vas a Estados Unidos, si no tenés un seguro médico, fuera. En Brasil también me dijeron. Entonces yo no es que sea tan optimista, pero más bien soy realista. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Hay que trabajar sobre lo que está bien para mejorar y que las cosas malas desaparezcan. Bueno, valió la pena el cierre. Gracias, doctor. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Señores, ha sido un gusto dialogar con un profesional que sabe porque ha estado en la trinchera, ha estado en el consultorio personal, ha estado en un sanatorio, ha estado como director de un hospital, como director de un centro de salud, así que, bueno, algo puede aportar, ¿no? Señores, nos reencontramos dentro de 7 días. Muchísimas gracias.